amigos, bienvenidos a la mente oscura. Os habla Merche y hoy os voy a contar otra nueva historia. Esta historia es espeluznante y es la vida de un hombre llamado el demonio en la tierra, por lo malísimo que era. Estamos hablando de Charles Manson. Charles Manson fue un criminal muy sectario, aficionado a la música y que fue conocido por ser el líder de una secta que él puso la familia. Se la puso la familia porque venía de una familia totalmente desestructurada y siempre había estado solo. O sea que por eso le puso este nombre, ¿no? Charles Manson nació en California, nació a finales de los 60. Desde principio tuvo una vida muy mala, porque, bueno, entre otras cosas, en 1971, pues se le declaró culpable por conspirar para asesinar a 7 personas, entre ellas a la actriz Sharon Tate, que estaba embarazada de 8 meses, y al matrimonio La Bianca, que era un matrimonio millonario, que eran productores de café. Y por estos hechos, pues fue condenado a muerte, junto con varios seguidores. Después, ahí en California se abolió esta pena de muerte y entonces se les condenó a cadena perpetua de por vida. Se les condenó en 1972. Pues como decía, Charles Manson nació en el Hospital General de allí de Estados Unidos, en Cincinnati, Ohio. Nació el 12 de noviembre de 1934. Su madre se llamaba Kathleen Maddox y tenía 16 años cuando nació. Y su padre se cree que se llamaba Walter Scott y parece ser que en sus tiempos pues había sido coronel. Manson en realidad se llamaba Charles Miles Maddox, pero su madre se casó muy brevemente con William Manson y pues lo reconoció como hijo suyo. Con el tiempo, su madre, Kathleen Maddox, puso una denuncia de paternidad al verdadero padre. Tuvieron un juicio que fue en 1937, un pacto, ¿no? Para que lo reconocieran. Pero de todas las maneras, Charles Manson nunca conoció a su padre. Tuvieron el juicio más que nada por eso, por el reconocimiento, pero nada más. La madre de Manson, que era, como he dicho, Kathleen Maddox, era una chica, porque era muy jovencita, que era prostituta y era alcohólica. Bueno, cuentan que una vez vendió al niño chiquitín de mesecitos, vendió el niño a una camarera que no tenía hijos y ya ves, lo vendió por una jarra de cerveza. A los pocos días sus tíos lo recuperaron. Cuando su madre y su hermano, que era hijo, era el hermano de la madre, cuando la madre y su hermano fueron condenados a 5 años por robar en una gasolinera en 1939 en Charleston, allí en Virginia, pues Manson fue recogido por sus tíos en Meckensen, de allí también, de Virginia. Y cuando ella salió de la cárcel en 1947, pues lo que hizo fue coger al niño y llevarlo a un orfelinato. Pero bueno, intentó dejarlo allí, pero no había plazas y se lo tuvo que llevar otra vez.
Como esta chica no quería al niño, porque era un estorbo, pues el tribunal lo que hizo fue poner a Manson en la Gibol School, a ver si lo digo bien, en la Gibol School Boas en Terre Haute, en Indiana. Perdonad mi inglés, ¿eh? Esto era una escuela para niños sin hogar. Lo que digo, un orfelinato. Él, como no quería estar allí, pues se fugó. Nada, no tardó ni 10 meses. Y lo que hizo fue volver con su madre. Pero ella no lo quería. Así es que el crío pues se buscó la vida como pudo. En 1947, con 13 añitos, atracó un supermercado con una pistola. Así es que, bueno, pues lo cogieron y lo llevaron a un reformatorio. Que, por cierto, se escapó a los 4 días junto con un amigo. Con este amigo cometió muchos delitos a punta de pistola. En 1951, después de arrestarlo muchísimas veces y fugarse otras tantas, pues fue a prisión. Y en este caso fue por conducir un coche robado. En 1952 ya llevaba 8 cargos acumulados. Así es que cuando lo cogieron, lo trasladaron a otra prisión. Y fue liberado en 1954, que en este caso fue liberado por buen comportamiento. En este mismo año, él ya tenía pues 19 años. Como estaba en libertad, pues lo que hizo fue que se casó con Rosalie Jean Willis. Esta chica era enfermera y tenía 17 años. Se casó en 1955, o sea, al año siguiente, y se fueron a vivir a Los Ángeles. Rosalie Willis tuvo a su hijo en 1956, mientras Manson estaba otra vez en la cárcel por robo. Y la muchacha pues le puso a su hijo Charles Manson Jr. Al poco se divorció de Manson porque veía que la vida era imposible y ella se volvió a casar. Y lo que hizo fue cambió el nombre a su hijo y le puso Jake Witt, como el marido que tenía, o sea, como su padrastro. Años más tarde, este chico, pues hablamos de años ya bastante más tarde, hablamos en 1993. Bueno, pues este chico se quitó la vida con una pistola porque no soportaba la presión que tenía por los actos que había cometido su padre, que ahora os contaré. Y este chico, a su vez, tuvo un hijo antes de desvivirse. Pues tuvo un hijo que en este caso pues era el nieto de Charles Manson, que este chico vive todavía, vive en el anonimato y vive con el nombre de Jason Freeman. En 1959 Charles Manson se volvió a casar y esta vez se casó con Leona Ray. Con ella, que bueno, se puso de nombre Candy Stevens. Con ella también tuvo otro hijo y le pusieron Charles Luther Manson. También se divorció y lo que hizo fue llevarse al hijo con ella. Y este hijo sí que es verdad que no se sabe nada de él porque es un chico anónimo total. Luego después, al tiempo, tuvo otro hijo cuando salió de la cárcel. Y este hijo lo tuvo, le pusieron de nombre Valentin Mitchell Manson. Y este hijo lo tuvo con Mary Brunner, que esta chica fue la primera
que captó cuando salió de la cárcel para fundar la familia. Fue la primera chica que se unió a él. Este hijo nació en 1969, pero cuando ella fue encarcelada en 1971, pues lo que es la custodia del niño pasó a los padres de ella, que en realidad fue quien lo criaron. Este niño tampoco tuvo ninguna relación con su padre y también se cambió el nombre. El muchacho se puso el nombre de Mitchell Brunner. Pues como digo, Manson se pasó la mitad de su vida en la cárcel, más que nada por robos, robos de coches, fraude y más tarde por proxeneta y por falsificación de cheques. Cuando estaba en la cárcel, pues lo que hizo fue cogió un gustillo a tocar la guitarra y a componer canciones, que la realidad es que él no lo hacía mal. Bueno, no, se le daba bien y le gustaba. Allí también se aficionó al esoterismo y a la filosofía oriental. Empezó a leer libros y se aficionó a todo eso. Esto le fue muy bien porque en 1960, cuando salió de la cárcel, pues lo que hizo fue rodearse de un grupo de personas en California. Un grupo en principio fueron chicas, ¿no? Atraía a las chicas, pues con la guitarra, dando, ¿cómo se dice esto? Dando charlas, ¿no? Como una especie de secta, ¿no? Era como un gurú. Y entonces a este grupo de chicas, cuando tenía 3 o 4, pues bueno, le llamó la familia. En realidad era la familia Manson, pero luego se quedó en la familia. Este grupo iba con un autobús destartalado, que era un autobús de colegio, un antiguo autobús de colegio, que bueno, lo arreglaron a su manera y fueron recorriendo el estado pues por todos los lados. Lo que hacían era practicar el amor libre y dar charlas. De esa manera captó a varias chicas y chicos que, bueno, que casi todos eran que se habían escapado de sus casas por varios motivos, porque había de todo. Había de familias desestructuradas y había de familias que estaban bien. Y bueno, con las charlas que le daba, pues mira, les lavó el cerebro y los hizo sus acólitos. Los atraía mostrándole un amor incondicional que ellos se ve que no habían tenido, y luego también a base de lavados de cerebro, mucho sexo, porque practicaban el amor libre. Os recuerdo que era la época hippie, la época de Flower Power, allí en San Francisco y en todos estos sitios, ¿no? Y entonces, bueno, pues ellos practicaban esto, pues el amor libre, el sexo y las drogas. O sea, era una manera de atraerlos que no fallaba. Y bueno, pues con este autobús escolar fue recorriendo y atrayendo a todos los chicos jóvenes que se le acercaban. Y como digo, era en plena época de Flower Power. Que por cierto, hay una canción de Scott McKenzie que se llamaba San Francisco, que bueno, explica toda esta época. Y además que la canción es muy bonita. Pues como os digo, Manson utilizaba a las chicas para a su vez atraer más gente. Entonces, como iban recorriendo el estado, pues en una de las veces, las chicas, 2 de las chicas que habían salido a robar y a ver dónde pillaban alimentos y todo, estaban haciendo autostop. Y les paró un coche súper bonito y resulta que en él iba Dennis Wilson, que por aquella época era muy famoso con el grupo de los Beach Boys.
este muchacho, pues las llevó a su casa, o sea, a su casa, donde paraba el grupo. Y bueno, entonces, bueno, le gustó la filosofía de Manson. Y entonces, ¿qué hizo? Pues que se los llevó a todo este grupo a su propia casa, que era un chalet, pues, guapísimo, ¿no? Y bueno, pues allí estuvieron, el grupo estuvo, pues, 6 meses. Durante esa época, pues, como os digo, vivían a todo tren, no cuidaban nada, o sea, eran muy sucios. Y luego, este chico, el este de los Beach Boys, pues lo que hizo fue que se gastó más de $100.000 en curar a las chicas porque tenían muchas enfermedades venéreas, a las chicas y a los chicos. Y bueno, estando allí viviendo, pues el Dennis Wilson les presentó a Charles Manson, les presentó a Terry Melcher, que era un productor musical, que Terry Melcher era el hijo de Doris Day, o sea, un multimillonario. Entonces, por medio de él, pues le hicieron a Charles Manson, como ya os digo, que tocaba la guitarra y cantaba y no lo hacía mal, pues le hicieron unas audiciones. Pero había algo en Terry Melcher que no le capiscaba. Entonces, lo que hizo fue darle largas y, y nunca lo llamó para grabar un disco, ¿no? Entonces, a todo esto, Daniel Wilson se hartó de lo cochinos que eran esta gente y los echó de su casa. Bueno, los echó, tuvo que dejar el alquiler durante un tiempo, o sea, irse de su casa para que se tuvieran que largar, que luego tuvo que arreglar todo esto. O sea que, bueno, pues claro, al irse, pues la familia acabó en un rancho que antiguamente había sido un rancho del oeste, de películas del oeste y eso. Y así pues fueron a parar al rancho del señor Spam. Que por cierto, un inciso, entre las canciones que compuso Charles Manson, el Terry Melcher lo que hizo fue coger una de las canciones que más le gustara, que más le gustó, y lo que hizo fue hacer la suya. Cambió el título, cambió alguna cosilla y las hizo suyas, y las incluyó en un disco de los Beach Boys. Figuraos el rebote que pilló el Manson. O sea, imaginaros el rencor que tenía. Bueno, pues como os digo, fueron a parar al rancho Spam. Y este era de un señor muy mayor. Entonces los dejó allí a cambio de que le ayudasen con el rancho y le pusieron chicas para mantenerlo con todo tipo de servicio sexual. O sea, lo tenían allí, ellos aprovechaban del rancho y el hombre lo que hacía era, pues eso, con la edad que tenía, pues hacer estas cosas con las chicas. Por ese mismo tiempo, este grupo de la familia estaba involucrado en el asesinato de Gary Hinman, que fue en julio de 1969. Este era un amigo eventual que iba al rancho, ¿no? Y Charles Manson se pensaba que este hombre había cobrado un dinero. Entonces, como no tenía, pues se lo pidió. Se fue a su casa a pedírselo. A ver, por las buenas o por las malas, a pedírselo. La realidad es que el He-Man no tenía ningún dinero guardado. O sea, era un bulo. No tenía nada. Entonces lo que hizo Manson fue para que le dijese dónde estaba el dinero. Pues bueno, lo amarraron
y le cortó una oreja. Y aún así, pues nada, no, el hombre pues no pudo decir dónde estaba el dinero porque no tenía dinero. Entonces Manson cogió, se le cortó la oreja con una espada. O sea que imaginaros. Entonces Manson se fue y le dijo a Bobby Beausoleil, que había ido con él, y a Susan Atkins, que habían ido los tres a casa de este hombre, que hicieran lo que ya tenían que saber, ¿no? Entonces, pues nada, Susan Atkins fue la primera que empezó a darle así puñaladas y entre los dos, pues mataron a este hombre. Manson, como os digo, rabiaba de indignación hacia Terry Melcher, así que nada más que rumiaba cómo vengarse, cómo vengarse, cómo vengarse. Y entonces, pues la oportunidad le vino el 9 de agosto de 1969. Entonces lo que hizo Manson en una noche, mandó a la casa de Terry Melcher, que ya sabía que Terry Melcher allí no vivía, porque Terry Melcher se había ido y a su vez se le habían alquilado la casa al productor de películas, Roman Polanski, y a su mujer, Sharon Tate, que hacía 1 año y algo que se habían casado y estaban esperando a su primer hijo. Entonces, bueno, pues les gustó la casa y se instalaron allí. Y como os digo, el Manson ya sabía, que allí no vivía, pero lo que quería era dar un escarmiento, como si dijéramos, a Terry Melcher. O sea, hacer una masacre y decirle sin palabras, mira, esto es lo que te va a pasar a ti, o esto es por culpa tuya. La cuestión es que, lo que digo, el 9 de agosto de 1969, ya por la noche, pues Manson lo que hizo que cogió a 4 de sus acólitos, que estos eran Charles Watson, que era su número 2, o sea, su brazo derecho, Charles Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian, y mandaron a esta gente a matar, a hacer un destrozo a todos los que había en la casa. Linda Kasabian fue con ellos porque era la única que no tenía cosas penales y sobre todo porque tenía el carnet de conducir. Pues nada, se vistieron todos de negro y se fueron a la casa. Aparcaron un poco más para abajo de la casa, que esto era el Cielo Drake de Benedict Canyon, el 10.050. Y bueno, pues aparcaron para abajo y subieron la cuesta andando. Entonces, cuando llegaron al portón, pues lo que digo, lo primero que hicieron fue cortar todo lo que es el teléfono. El Tex Watson saltó la valla y lo que hizo fue cortar los cables telefónicos. Pues nada, una vez que cortaron los cables, saltaron esta verja y se escondieron, porque vieron a un coche que justo en ese momento iba a salir. Entonces en ese coche iba Steven Parrett, que tenía 18 años, y que salía de la casa después de estar un rato con su amigo William Garrett, que vivía en la casita del guarda y era el que se ocupaba de las cosas de la casa de Sharon Tate, ¿no? Se ve que eran amigos, estuvo allí y bueno, pues a las 12 de la noche el muchacho se despidió y se fue. Entonces, cuando justo iba a salir de la verja de la casa, pues Charles Watson se acercó al coche y así, sin más, le disparó 4 tiros a través de la ventana. Y luego también lo apuñaló. Pues nada, llegaron a la casa y Ted Watson buscó una ventana o algo por donde entrar,
Cuando la encontró, abrió la puerta sigilosamente y entraron los tres, porque Linda Kasabian se quedó fuera vigilando. Entonces, pues nada, fueron habitación por habitación y acorralaron a todos los que había en la casa y los juntaron en la sala de estar. Entonces Watson les dijo a todos que se pusieran tumbados boca abajo. Entonces en esta casa estaba Jace Evelyn, que estaba dormido en el sofá, que cuando vio al Ted Watson, pues claro, dijo, claro, se quedó sorprendido y dijo, ¿quién es usted? Y el hombre dijo, soy el demonio y vengo a mataros. En la casa estaba Jace Evelyn, que había sido peluquero, y una expareja que se llevaba muy bien, y era una expareja de Sharon Tate. Estaban Otis Frykowski y Abigail Folger, que estos eran amigos y eran millonarios, ¿no? Y estaban todos en la casa más que nada por hacer compañía a Sharon Tate, porque el Roman Polanski estaba en Europa haciendo cosas de sus películas, ¿no? Y para que ella no estuviera sola, porque estaba ya prácticamente a punto de dar a luz, pues estos amigos se reunieron en la casa para hacer la compañía. Pues bueno, chicos, esta historia es muy larga, es horrible, es muy larga, y entonces lo que he hecho ha sido dividirla en dos partes. Así es que aquí termina la primera y luego ya a continuación os voy a contar la segunda, porque si esta es terrorífica, pues la segunda es peor todavía. Pero como os digo, es tanto tiempo que la he dividido. Así es que gracias por todo y os espero en la segunda parte.